Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas que me escuchan en el mundo entero, en los 5 continentes de habla hispana. Es para mí un gozo en esta tarde trazar la palabra de Dios en un ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con las estrategias de la evangelización. Y hoy corresponde ver a otro personaje del Nuevo Testamento. Y nos referimos a Zaqueo en el capítulo 19 del libro de Lucas. Lucas le escribe a un caballero que se llamaba Teófilo. Teófilo es un nombre compuesto. Teófilo, Teo significa Dios y Filo significa amigo. Teófilo era alguien que era amigo de Dios. Nunca se supo realmente quién era Teófilo. Se cree que era un alto funcionario que en la época de Lucas los médicos eran perseguidos y de alguna manera este alto funcionario dio una amnistía a Lucas y como resultado él le escribe el primer tratado del libro de Lucas que lleva su nombre. El libro de Lucas, el capítulo 19, nos habla de la importancia de tener un cronograma en la vida. Y vamos a solicitar la dirección y la bendición de Dios al analizar esta noche la palabra de Dios. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitas porque tu amor y tu misericordia se extienden constantemente para nosotros y como consecuencia estamos todavía aquí en este planeta porque todavía tienes muchas cosas que hacer en nuestras vidas y quieres realizar una obra extraordinaria en la vida de cada uno. Te pedimos que tú puedas tomar en esta noche a nuestros amigos, a nuestros hermanos de los 5 continentes y ser envueltos con tu palabra y encontrar en ella consuelo, ya que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas, como mencionábamos, destaca en una forma estadística, ya que Lucas no estuvo presente para la escritura del mismo libro, sino que él le participó o le tomó mucho tiempo averiguar la historia y luego ponerla en las manos de sus oyentes y especialmente en la vida de Teófilo. Cuando Lucas escribe el tratado en el número 19, le menciona a Teófilo un evento grande, que Jesús tenía que viajar a un lugar muy importante que se llamaba Jericó. Y por lo tanto, cuando Jesús se perfilaba en dirección a un lugar, mucha gente le seguía. Los ciegos miraban, los mudos hablaban, los cojos saltaban, los mancos alababan el nombre de Dios y aplaudían,
y todos, tanto sordos como mudos, le daban la gloria a Dios. El día que Jesús llegó a Jericó, mucha gente se agolpó en las calles para contemplar la llegada, la escena extraordinaria de Jesús y su comitiva. Los 12, los 70, y también escuchó o iba mucha gente con él. En ese momento que Jesús caminaba por las calles polvorientas de Jericó, había un caballero rico, multimillonario en el sector, que se llamaba Zaqueo. Zaqueo significa el justo, el puro. Procede de una raíz hebrea que significa Simeón, que quiere decir Jehová se ha acordado. Pero lamentablemente Zaqueo era un publicano, y no solamente era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Era un hombre rico y se había enriquecido ilícitamente a costa de los moradores. Allí en Jericó había un puesto de cobro donde Zaqueo era el encargado. Allí por Jericó obligatoriamente debían pasar del este al oeste las caravanas y tenían que pagar sus impuestos allí en Jericó. De manera que Zaqueo se había hecho muy rico, pero a pesar de su riqueza, a pesar de todos los tesoros que él tenía, de su casa lujosa, de sus comodidades, sentía un vacío, una necesidad de el Señor Jesús. De alguna manera, Zaqueo era seguidor de Juan el Bautista, de manera que él era simpatizante, pero por dedicarse a la vida de publicano, había sido defraternizado de la confraternidad hebrea. Él no podía participar más, por mientras fuese un publicano, de ninguna actividad que se celebraba en el pueblo de Israel. Dos grandes actividades se celebraban. Se celebraba el año eclesiástico, que quiere decir las fiestas otoñales y las fiestas primaverales. Unido a ella estaban las 7 fiestas, los tabernáculos, las cabañas, en fin, él no podía ser partícipe de ninguna de esa actividad. Por lo tanto, él sentía un profundo vacío, una necesidad, y escuchó que Jesús entraría a las calles de Jericó. Mucha gente le seguía. Su tamaño, pero rico, bien vestido, permitió que se subiese en un árbol de sicomoro que estaba allí en la parte occidental de la ciudad, por donde él creía, conociendo la nomenclatura, pasaría Jesús y su delegación. Solamente pensaba en ver al Señor Jesús. Él nunca pensó que Jesús tenía un plan que dentro de su cronograma evangelístico, ese día correspondía en Jericó hacer su primera parada y quedarse en la casa del publicano Zaqueo. Así que él estaba en el árbol
y Jesús iba pasando y de repente miró hacia arriba, se detuvo, la turba se detuvo, no se imaginaban lo que Jesús estaba viendo. Y Jesús le dijo: Zaqueo, el puro, el justo, hoy Jehová se ha acordado, date prisa, desciende, porque hoy conviene que me hospede en tu casa. La Biblia dice que Zaqueo, como un resorte, se lanzó y quedó en la presencia de Jesús. Y ese día fue el día más feliz de su vida, porque el publicano, el odiado, el rechazado por la confraternidad hebrea, estaba siendo bienvenido por el supremo Rey, Cristo Jesús, y no solamente Cristo le estaba dando la bienvenida, sino que Jesús lo invitó a que él quería hospedarse en su casa. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando Zaqueo hizo la tremenda y profunda declaración, ya que el manto de justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecado, le contó: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Cuando él hizo esa confesión de arrepentimiento y perdón, entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este es también hijo de Abraham. De allí en adelante, la esposa, los hijos y la familia empezaron a seguir a Cristo Jesús. La comunidad de Jericó no fue igual con la llegada de Jesús, con la conversión de Zaqueo. Es que en el cronograma de Jesús siempre hay una persona en particular donde él se detiene para causar un impacto evangelístico en la localidad. Y el impacto evangelístico lo causó en la vida de Zaqueo. No lo eligió en la vida de un sacerdote, un sumo sacerdote, un maestro de la ley, un doctor, un escriba, un fariseo, sino que Jesús se detiene para decirle que en la casa del ladrón, del pecador, del publicano, había llegado la salvación. Y cuando Jesús inició su caminata en dirección al hogar de Zaqueo, Zaqueo abrió su corazón, abrió su vida a Cristo Jesús, a su ministerio y a su predicación del Evangelio. Desde ese momento en adelante, Zaqueo se constituyó en un verdadero evangelista en la comunidad de Jericó, dándoles a conocer a todos los moradores las buenas nuevas de salvación. Es que Jesús no utiliza a los sabios de este mundo, sino que a los ignorantes y necios, a los pecadores, a los despreciados y desechados por la sociedad, a esa gente Jesús encuentra, los llena de poder, los llena de sabiduría y le dice: ve y predica el Evangelio,
visita a tus amigos, a tus vecinos, a tus conocidos, visita a tu colega de trabajo. Y hermanos, en ese lugar de Jericó, el evangelio fue conocido porque Cristo llegó al hogar de Zaqueo, porque Zaqueo decidió abrir su mente y su corazón a Cristo Jesús y inició una revolución de la proclamación del evangelio. Jesús se quedó esa noche y Jesús le interesan los hogares. En vista de que el primer hogar lo instituyó Dios en el huerto del Edén, la primera pareja, desde allí en adelante, Él ha estado interesado en todos los hogares, en todas las familias, en los hijos, en los nietos, y hizo su posada en la casa de Zaqueo, porque tenía un plan. En su cronograma tenía el plan de un hombre rechazado, despreciado, desfraternizado por la comunidad hebrea, que se dedicaba al trabajo más aborrecible, que era cobrar impuestos para Israel, a Israel, exclusivamente para los romanos. Ahora es un hombre honorable, decente, y junto con él todos los demás publicanos aceptaron las buenas nuevas y empezaron a cobrar lo que era justo, por cuanto el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo romano. Pero no importa bajo qué yugo te encuentras. Si el Señor ha realizado una obra extraordinaria en tu vida, tú tienes que cambiar, tus hechos tienen que cambiar, la familia tiene que cambiar, la sociedad tiene que cambiar, porque tú vas a dejar el lugar donde vives de la mejor manera que como lo encontraste. Ahora tu vida se convierte en como las aguas de un gran río que llevan sus aguas hacia nuevas riberas, hacia nuevas fronteras, y no como las aguas estancadas, donde se marchitan y corrompen las más preciosas flores. La vida del cristiano empieza a ser una vida que trae esperanza, que trae consuelo, que trae en Cristo Jesús vida eterna, trae sanidad, trae victoria antes no alcanzadas, trae una vida plena. En Cristo Jesús es una familia feliz, es un vecindario feliz. Cuando en un lugar aceptan al Señor Jesús, entonces, mis hermanos, todo empieza a cambiar. Cuando antes el loro, el gato se escondían cuando tú llegabas, hoy el gato, el loro, el perro y todo el mundo se alegra por la llegada de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Allí inicia el proceso de conversión, de justificación, de santificación, de glorificación, y listo para el reino de la gracia, entrar en la Canaán celestial. Igual que Zaqueo, el Señor Jesús está buscando a seres humanos indignos, pecadores, flacos, débiles, a personas que la sociedad no da un
centavo por ellos, pero alcanzado por su gracia y por su misericordia, son personas que se convierten en instrumento vivo en la mano de Dios para predicar el Evangelio a todo el mundo a través de su testimonio, a través de su vida transparente, a través de su hogar, a través de su familia. Nada le encuentras en ese individuo que le permita vivir una doble vida, porque ahora su vida es transparente, porque Cristo Jesús tomó el control, porque ahora Cristo Jesús vive en la vida de ese individuo, en la vida de ese hogar. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias, hay circunstancias que impiden la realización de los blancos más acariciados, pero una voluntad bien disciplinada puede producir hazañas para su poseedor. Nuestra meta es llegar a la Canaán celestial. Nuestra meta es predicar el Evangelio. Nuestra meta es vivir una vida transparente y contarle a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, que me escucha en los 5 continentes. No importa tu vida. Si Jesús llega a tu vida, declara: hoy ha llegado la salvación a este hogar, por cuanto Él también es hijo de Abraham. El Señor en esta noche o en esta tarde te está llamando para que tú formes parte en su agenda de las personas que Él utilizará para anunciar este Evangelio del Reino por testimonio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como un estratega en las finanzas, Zaqueo estaba colocado en Jericó. Ahora, como un estratega en la evangelización, siguió colocado en Jericó, anunciando lo que venían del oriente, lo que pasaban del norte, del sur. Todos tenían que pasar por allí. Les hablaba de un Jesús que le había perdonado su vida, que lo había transformado, y la gente llevaba ese mensaje porque el primer misionero que llegó o que vivió en Jericó se llama Zaqueo, un ladrón, un publicano. Llegó a ser el puro, el justo, de quien Jehová se había acordado. Llegó a ser un baluarte en la comunidad. Todo el mundo lo apreciaba, todo el mundo lo estimaba. Ya no más era el odiado, el rechazado, como era antes, porque el cristianismo hace de un hombre un verdadero caballero y hace de una dama, de una mujer, una verdadera dama. ¿Cuántos quieren orar conmigo para que el Señor nos lleve a encontrar a la gente que se van a constituir en los voceros del Evangelio, en dar las buenas nuevas de salvación y en formar una cadena inquebrantable, una cadena inseparable, una cadena irrompible en la proclamación de las buenas nuevas de salvación? Yo quiero que el Señor me use hasta el último momento de mi vida.
Y si ese es tu anhelo, si este es tu deseo, si nunca pensaste llegar a ser un misionero, un evangelista, un predicador, te invito a que oremos para que el Señor en esta noche nos dé esa oportunidad y ese privilegio. Querido Dios, gracias te damos en esta tarde y pedimos que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres en nuestra vida. Te entregamos nuestro ser tal cual como estamos, para que tú lo transformes y para que tú nos hagas nuevas criaturas. Quedamos en tu mano de amor para que tú nos guíes y nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.